Estamos a 18 de septiembre, pero parece perfectamente 18 de julio. 32 grados apuntaban a que iba a ser la máxima para hoy, pero yo he visto, mis ojitos estos dos de aquí, han visto 34 marcados en el reloj del coche. Alta temperatura, eso sí, la humedad no cesa, por tanto, como lo que comentaban los compañeros Javier Morales de La Última Trabajadera, esas humedades en las iglesias pues igual estarán igual, pero por lo menos el sol les va a ayudar a que se vaya secando un poquito. Esto es como cuando te pones a atender en la calle para aprovechar los rayos del sol. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí arrancamos el tercer y último programa de la semana. Mira, no lo he dicho nunca, este es el programa número 44 que hacemos desde que arrancamos en el mes de mayo. Mira, un dato que tenía por aquí y nunca lo he mencionado. Digo que hasta las 11:30 de la noche vamos a repasar asuntos de la actualidad del día, de este que es ya jueves. Estamos llegando al final de la estación del verano, pero bueno, a este paso igual estamos con los turrones en la playa, igual, no sé, en plan Copacabana o algo parecido. No es natural y evidentemente pues a todos nos afecta, a todos, y cuando digo a todos me refiero a los seres animados e inanimados, porque no es normal y la biología natural de nuestro planeta pues requiere los tiempos y los periodos que corresponden a cada etapa y a cada estación. Pero bueno, vamos a ir con asuntos que además, fijaros que sí está vinculado a etapas o a periodos vacacionales, y es el asunto con el que queremos abrir en el día de hoy, es el tema de las viviendas, pisos turísticos. Hoy el Ayuntamiento de Almería, a través de su concejala de urbanismo, Eloisa Cabrera, ha explicado ese plan que el Ayuntamiento está poniendo en marcha para regular justamente este tema de los pisos vacacionales. No pisos turísticos, no está Almería en una situación ahora mismo de una gravedad, ¿no? por la acumulación o por el número de pisos que estén en ese perfil, pero sí es un trabajo que se tiene que hacer con previsión justamente para evitar que podamos llegar a puntos de colapso como otras localidades y capitales andaluzas. Vamos con la información y arrancamos nuestra tertulia. El estudio sobre la vivienda turística en el municipio de Almería 2024 supone para el ayuntamiento una herramienta estratégica para reforzar la política municipal de vivienda y garantizar el equilibrio entre turismo y vida residencial. Y además este estudio se irá actualizando año a año, es decir, que ahora tenemos se seguirá trabajando y lo tendremos actualizado dentro de ese observatorio de la vivienda, que no solamente será este estudio, sino también pues el uso residencial, tema alquiler. Nosotros estamos trabajando un poco lo que era el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, aquel decálogo de medidas que sacamos, y lo estamos ya poniendo poco a poco en carga y en marcha. Almería está muy por debajo de la media nacional y regional de viviendas de uso turístico, aunque desde la pandemia ha triplicado su número, siendo ya casi el 60% de su oferta turística. Este tipo de vivienda representa solo el 1,5% del parque total de viviendas en zonas como el Centro Histórico, el Zapillo, Retamar del Toyo o Cabo de Gata. La futura llegada del AVE podría incrementar en torno a un 15% la demanda de alojamiento turístico. Un estudio que nosotros tenemos encima de la mesa no es tanto para prepararnos porque venga el AVE, sino porque hay una realidad, una tendencia que hay, que en otras ciudades ha generado problemas, sino de anticiparnos a lo que pueda pasar, que yo creo que es lo interesante, que no vayamos a un análisis para no ir a remolque. Cuando ya tengamos el problema, ¿qué hacemos? ¿Limitamos, nos limitamos? Eso ya es cuando está el problema. Ahora mismo no tenemos ese problema y viendo y analizando vamos a poner una serie de cuestiones encima de la mesa. El número de viviendas turísticas o la proporción, sino la evolución, eso es lo que destaca de Almería, que sobre todo se están localizando en los barrios turísticos, pero con un mayor crecimiento en el casco histórico, que gran parte de las BUT están creciendo sobre viviendas, o se están creando sobre viviendas y edificios que estaban vacíos, que actualmente se ofrecen 4 veces más que para el alquiler residencial, y que se prevé un cierto desarrollo a corto o medio plazo. Entre las recomendaciones que deja este estudio, destacamos la medida para que sea reversible el uso de viviendas y apartamentos del uso turístico al residencial, para no perder y fijar población en barrios como el casco histórico.
Saludamos a nuestros invitados esta noche. Manolo León, compañero de La Voz de Almería. Hola Manolo, ¿qué tal? Hola Juan Antonio. ¿No tienes un piso turístico tú que poner en marcha? De momento. No voy a dar detalles de mi vida, pero puede que sí lo tenga. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues igual tenemos una experiencia ahí por lo menos para darnos esa visión. No tengo ninguna. Ángel González, abogado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué hay, no te voy a preguntar por los pisos turísticos, si tienes o no, ya será cuestión de que tú me lo cuentes. Bueno, si no tengo yo, ya tramito, o gestiono o tengo problemas con muchos. Sí, señor. Sí, eso también es verdad. Y José Antonio Barrera, de la plataforma Tren Sostenible, que además se estrena. Es la primera vez que nos acompañas aquí en Conexión Almería. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que sea buen estreno. Sí, hombre, claro que sí, por supuesto. ¿Habéis pasado calor los tres? Porque yo he pasado un día regulero solamente, ¿eh? Sí, yo sí. Se nota el día. Se nota, sí, se nota. Se resiste el verano. A ver cuándo nos da un poquito de tregua. Bueno, un dato, 1.516 viviendas y apartamentos turísticos, de acuerdo a las cifras del Registro Andaluz de Turismo, es lo que hay en Almería capital, como BUT, viviendas de uso turístico, lo que significa que esa cantidad de viviendas es inferior a Roquetas de Mar, pero es que también es inferior a Níjar. O sea, lo decía la concejala y lo escuchábamos antes, estamos en un momento en el que no existe un problema, estamos lejos todavía de que sea un problema, por tanto, probablemente sea muy adecuado, arranco contigo, Manolo, que se vaya organizando lo que puede llegar a ser si se amplía la oferta, ¿no? Yo voy a provocar un poco. Venga, provoca, sí, hombre. Supone que Sí. Los datos que aparecen no son los datos reales, empezando por ahí. Esos son los registrados. Eso es. Claro. Yo no me creo que Níjar tenga más viviendas turísticas de Almería como no se lo cree nadie. Es decir, hay un porcentaje muy amplio todavía de mercado negro en este sector. Segundo, yo no creo que esto sea una novedad en Almería ni en ningún sitio. La vivienda turística, el alquiler de apartamentos y de pisos es más viejo que el hilo negro. Lo que pasa es que, nos apuntamos a las modas y las modas son que ahora hay que hablar de los pisos turísticos, pero en Almería no hay ningún problema con los apartamentos, ni los pisos, ni las viviendas turísticas, porque no hay una presión. Es verdad que en barrios concretos de Madrid, de Barcelona o de Sevilla puede haber una presión que ha hecho pues que ante la presión urbanística muchos propietarios hayan dicho, oye, pues si me dan un dinero por vender mi piso, por alquilar mi piso, pues lo hago. ¿Por qué? Pues porque hay más posibilidades de viajar. Quien llega a Madrid o quien llega a Barcelona ahora se triplica con relación a los años 70 o los años 80, porque hay más mecanismos, ha crecido todo, ha crecido el nivel de renta, han crecido las posibilidades de viajar, todo lo que implica eso. Pero dicho eso, yo no creo que en Almería, yo creo que en Almería no hay problema de viviendas turísticas, eso por un lado. Y por otro, yo creo que, excepto en esas zonas concretas del centro de Madrid o del centro de Barcelona, donde puede haber una presión ya tan salvaje, que se llama lo que se llama ahora la gentrificación de los centros históricos de las grandes ciudades, pues puede que haya un pequeño problema a la hora de elegir, a la hora de ver cómo se van configurando las ciudades. Hay mucha gente que piensa que se pierde el alma de una ciudad cuando expulsa a sus vecinos de toda la vida. No es que expulse, es que se van por la ley del mercado. Muchas veces el mercado es así de injusto, pero el mercado muchas veces manda. Yo lo que soy contrario es a, de alguna manera, la moda a la que se están apuntando ciudades pequeñas como Almería y en general, no digo solamente Almería como ciudad, sino en general desde el punto de vista de la legislación vigente, de, por ejemplo, de alguna manera, de que una comunidad de vecinos tenga que decidir si yo quiero alquilar mi piso en vacaciones o si lo tengo que hacer de otra manera. Yo creo que eso va contra la propia libertad de cada uno y contra la propiedad privada. No entiendo, al día de hoy oficialmente no se puede alquilar un piso para vacaciones si no te lo aprueba la comunidad de vecinos. Eso es un hecho, un dato y un hecho. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quién dice que va a perjudicar más a una comunidad de vecinos un alquiler vacacional de un mes de julio que a un maestro que está todo el día, a lo mejor que tiene 7 perros en la casa? ¿Por qué se limita el alquiler turístico y no se limita a un alquiler residencial a largo plazo, los 12 meses, un alquiler convencional? Es decir, me parece que hay muchas lagunas todavía. Se ha intentado hacer un poco
de demagogia con este tema, y yo creo que hay problemas mucho más graves en la ciudad de Almería y en la provincia de Almería que el problema de las viviendas turísticas. Ángel. ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo primero que creo que tenemos que distinguir es los tipos de viviendas que tenemos para poder alquilar. Tenemos que distinguir entre una vivienda de uso turístico, en la que quieren regular, en el que el tránsito de inquilinos va a ser muy frecuente, va a haber mucha rotación y está destinado principalmente al turismo, pero tenemos que distinguirlo de lo que es la vivienda en régimen de alquiler de uso temporal y la vivienda en régimen de alquiler, digamos, permanente, lo que es arrendamiento de vivienda. Claro, a mí yo estoy de acuerdo con Manolo en muchas cosas, en otras le veo hasta el sentido. Que Níjar tenga más viviendas de uso turístico que Almería, entiendo que sí. Es cierto que creo que hay un mercado de viviendas que no están registradas como uso turístico y que son de uso turístico, pero en Almería, como no hay el turismo que tiene que haber, esperemos que lo haya para que se desarrolle la ciudad, porque el turismo es muy importante como fuente de ingresos en la propia ciudad de Almería, independientemente de la provincia de las playas y del verano, tiene que haber también, o sea, en Níjar, por ejemplo, sí que se cumple el fin del uso turístico, es decir, el uso, la rotación, la semana, las quincenas, de gente que viene expresamente para pasar esa temporada en una vivienda de verano. En Almería, digamos que yo creo que el uso, aparte del uso de la vivienda habitual, el uso distinto de vivienda por temporada, pues para los típicos estudiantes, para personas con trabajo, es decir, esa vivienda turística todavía no se ha desarrollado. Y tampoco creo que pueda ser un problema el uso ahora mismo. Está bien que la administración, para variar, prevea antes de que llegue el problema, pero yo creo que en Almería está muy lejos de la gentrificación y de cualquier problema que tenga con la existencia de usos turísticos. Seguramente la hostelería, los hoteles estén apretando un poquito para que se regule esa situación, pues porque son competencia directa de ellos. Yo creo, ojalá que esta ley o esta regulación sea premonitoria de lo que vaya a venir a Almería para turismo. Me encantaría, de verdad. José Antonio, ¿en tu caso? Bueno, yo coincidiendo en gran parte con lo que los compañeros han dicho, hay un problema, si no lo hay en Almería, lo hay a nivel estatal. Si Almería toma medidas a debido tiempo, pues no lo habrá en el futuro. Pero es verdad que hay mucho fondo de inversión que está actuando, hay mucho dinero en movimiento y mucho personal en movimiento en el mundo, ¿no? Y entonces, pues, eligen destinos donde realmente sí que acaban haciendo daño, ¿no? Como puede ser el Barcelona, como puede ser aquí en Andalucía, el mismo Málaga, que expulsa ya al extrarradio a gente del centro. Eso hay que regularlo, evidentemente hay una ley de vivienda que debería de aplicarse y de tener en cuenta todas esas cosas. Yo creo que en Almería hay una necesidad de que haya un gran parque público de vivienda pública y también parque público de alquiler, con lo cual se solucionarían muchos temas. Estaba mirando por aquí algunos datos más, explicaba la concejala también, bueno, el ayuntamiento en la nota que enviaba hoy, que desde la pandemia de 2020 ha ido creciendo paulatinamente la oferta, ¿no?, de alojamientos, y se ha triplicado, y hay ahora, bueno, el 57% de la oferta turística de Almería, del municipio de Almería, corresponde a este tipo ya de alojamientos, ¿no? Y luego había una zona, ¿no?, que evidentemente podemos imaginarnos. En realidad hay algunas zonas y son bastante características. Obviamente todo lo que es la parte más costera, el Zapillo, Retamar, el Toyo e incluso Cabo de Gata, que al final Cabo de Gata es también un barrio de Almería, ¿no?, aunque tengamos que dar esa vuelta tan grande por carretera. Y luego el centro histórico, que son los dos otros puntos un poco más neurálgicos. El centro histórico, bueno, esto ya depende también de muchos factores, pero probablemente tenga que ver con rehabilitaciones de viviendas antiguas que cuando se rehabilitan las familias ya no viven allí, sino que se han desplazado, pero se aprovechan y entonces se convierten. Y es un poco la transformación. Hay una palabra que se usa mucho últimamente que es orgánica, ¿no? La transformación orgánica de esas viviendas antiguas rehabilitadas ha sido justamente para darle un uso turístico, ¿no? Yo lo que pienso es, Juan Antonio, como la canción, si me da a elegir, ¿no?, como los chunguitos, ¿no? Si me da a elegir, ¿qué quiero? ¿O qué queremos? En general, con sentido común. Que un centro histórico como el de Almería, que un centro pequeñito, porcentualmente sería insignificante si lo comparamos con una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga,
¿qué queremos? Que haya familias de toda la vida viviendo, familias que construyan un nuevo hogar, que vayan a vivir ahí toda su vida, que tengan hijos, nietos, evidentemente. Antes que gente de aluvión que llega 3 meses, un mes de vacaciones, o una oposición, están 2 meses y se van. De esa manera, evidentemente, lo primero. Pero ante los problemas que hay en el casco histórico de Almería, yo vivo en el casco histórico de despoblación, de viviendas que se caen abajo y no se rehabilitan porque no hay suficiente posibilidades de hacerlo, o porque no hay aparcamiento, o porque faltan servicios, pues evidentemente el que haya algunas viviendas que se pongan en valor, que tampoco es nada del otro mundo, que es un porcentaje también muy pequeño todavía, hablo más bien de lo que se ve, no tengo datos, pero antes que dejar un poco que todo se venga abajo y tal, si se rehabilitan viviendas para uso turístico, pues yo le veo, además, le da un poco de salida, le da un poco de vida, le da un poco de actividad a nuestro centro histórico. Yo, es verdad, he dado el dato de que el 57% del alquiler ocupacional, o sea, de lo que es la oferta turística, es de la vivienda, a través de vivienda apartamento turístico de temporada. Yo creo que eso siempre ha existido. Nunca en Almería ha habido más plazas hoteleras que pisos en alquiler en el Zapillo. Nunca. Siempre ha habido más casas en alquiler que habitaciones en hoteles. Si en Almería no hemos tenido hoteles prácticamente hasta 2005. Gran Hotel y 4 más. Estamos hablando... Yo entiendo muy bien a la concejala Eloísa. Es una moda que ha llegado a toda España, que hay que anticiparse, lo ha dicho ella, antes de que llegue el problema vamos a regularlo mínimamente, por lo menos para saber de qué estamos hablando. Claro. Se ha hecho un estudio donde se le han puesto caras, nombres, letras y cifras a lo que va a ser o lo que puede ser la vivienda turística en Almería, y yo creo que ha hecho bien. Sabemos a lo que quedarnos, por lo menos oficialmente sabemos qué tenemos, qué podemos llegar a tener. Va a llegar el AVE, puede que crezca o no el turismo, porque el AVE llega ya a todas partes, no somos un hecho diferencial. El AVE llega a Málaga, llega a Córdoba. De momento somos diferenciales porque no lo tenemos. En cuanto lo tengamos ya. Efectivamente, pero diferenciales dentro de 10 años no lo vamos a hacer. O sea, no vamos a tener aquí el oro y en otros no lo van a tener. Es decir, es que va a llegar el AVE. Pues, si el AVE llega a todos sitios, si no vamos a tener nada especial. Entonces, dentro de eso, yo creo que está bien anticiparse y ver con qué contamos, con qué podemos contar. Pero si alguien no va a tener o no se prevé que vaya a tener un problema con la vivienda turística, es Almería. Yo opino igual, ¿eh? Yo creo que en Almería no existe ese problema, no lo hay, realmente no lo hay. ¿Que nos gustaría que lo hubiera? Sí. A diferencia, Manolo, yo sí que opino que eso de que queremos, ¿qué es lo que queremos para el centro histórico? Bueno, pues yo creo que en el centro histórico pueden convivir y además no debiera haber una preferencia por familia de toda la vida con una... público que viene a hacer turismo y a conocer la ciudad. Creo que eso también genera muchísima riqueza a todos los efectos, ¿eh? No solo para la gente de la ciudad, sino también para los comerciantes, para la restauración, para la hostelería. Necesitamos ese turismo. El que no tenemos lo necesitamos. Y la vivienda turística va a contribuir a que ese turismo venga, porque va a haber una oferta y de alguna forma va a ser un efecto llamada. Sin que haya más preferencia de que sean la familia de la ciudad de toda la vida, o los residentes de forma fija, o la vivienda temporal. Lo que sí creo que sí que se debiera diferenciar, que como al final la vivienda turística es un negocio que creo que es rentable y que tiene que regularse y que tiene que preverse. Pero igual que la vivienda, que el alquiler convencional de toda la vida. Igual que el alquiler convencional. Lo que pasa es que efectivamente el alquiler convencional, que también es un negocio, digamos que no tiene esa repercusión mercantil, es decir... No está prohibido ganar más dinero. No por estar prohibido, sino porque... Todavía que sepamos, ¿eh? Un particular puede alquilar una vivienda... Que es suya. Que es suya y que además lo está haciendo toda la vida y lo sigue haciendo. El negocio de vivienda turística requiere estar más profesionalizado, porque tienes que dar más servicios, tienes que dar más atención, tienes que dar comunicación a la policía, tienes que regular, tienes que tener más requisitos, que entiendo que tienen que tenerlo, porque viene gente de todos sitios y bueno, está en un barrio distinto. Pero vamos, quiero decir que yo la diferencia, lo que sí lo haría independientemente de la actividad comercial que suponga uno y que suponga otro en mayor o menor medida, es que sí que los incentivos para la existencia de ese alquiler, para contratar ese alquiler, sí que tenían que venir a los residentes, a que se forme un público por parte del ayuntamiento, por parte de la Junta, por parte de la administración que corresponda, dar incentivos para que se pueble el centro de la ciudad, en cuanto a residencias fijas, y después también que convivan
con la vivienda turística. Pero bueno, que se llene el centro, como decía Manolo, que se llene el centro, ya sea por residentes, de niños, de carritos, de bebés, y de actividad y de riqueza. Sí, prácticamente coincidir en que si Almería no tiene ese problema, pues, y no interrumpe a los asentamientos tradicionales de muchos años que haya de los vecinos en ese espacio, pues perfectamente pueden ayudar a revitalizarlo y demás. Ahí estoy de acuerdo. Hay una de las medidas o de las líneas, ¿no?, de este estudio y de la planificación para evitar que haya un colapso y que haya, como decía Manolo, y además tiene razón, en realidad hay situaciones que se nos pueden escapar y el que está allí dentro pues las percibe probablemente de manera más rápida que el que tiene que discurrir un poquito hasta llegar a ese concepto. Es el tema de bueno, la gente que está ahí, la gente que está en el casco antiguo. Vamos a ponernos en el caso del casco antiguo, porque yo creo que hay una diferenciación bastante clara entre zonas, digamos, de esa línea de costa, ¿no?, que bueno, puede tener una problemática parecida, pero con elementos, creo, bastante diferenciales, ¿no?, a el casco antiguo. Yo decía lo de la rehabilitación de viviendas y que terminan siendo para un determinado uso, que viene vinculado al turístico, pero no todo, ¿no? Y evidentemente hay una población nativa que es la raíz y que evidentemente debe mantenerse. Y en ese sentido ahí es donde quería ir, ¿no? Porque una de las líneas es la definición de zonas que puedan estar, que no es el caso, porque no hay una sobreocupación ahora mismo, pero puedan llegar a estar muy saturadas y limitar precisamente esa ocupación. Y entonces ahí sí que entra a jugar el casco histórico en ese perfil, ¿no? Pero el problema no es tanto del casco histórico todavía, porque el casco histórico lo que tiene es un problema endémico mucho mayor que el de las viviendas turísticas. Es el problema de la despoblación, de que una pareja joven que quiere hacer una familia y se casan y van a empezar a tener niños, pues se van a La Vega. No van al casco histórico, van a La Vega, donde tienen aparcamientos, tienen servicios, tienen zona verde y el casco histórico, pues desgraciadamente está más constreñido, más limitado, no hay tantas ventajas en ese sentido como puede haber en zonas de expansión, y el problema del casco histórico no es ni mucho menos el turismo que llega al casco histórico es un turismo de paso, el turismo que va a ver la catedral, va a ver la Alcazaba y se va otra vez. Es decir, el problema que tiene el casco histórico es que es un casco histórico muy especial. Es complejo desde el punto de vista de la administración de darle una salida, porque hay que reconocerlo. Han pasado muchas administraciones y el casco histórico no crece en número de población, sino que desciende. Y después está el tema del comercio. Nadie apuesta por poner una zapatería al lado de la catedral, en la calle La Reina, en la calle, por decir otra calle más, alguna calle del centro histórico. Es un parque temático de la hostelería. La gente va a comer, va a beber el fin de semana y se va el domingo por la tarde y ya no aparecen más por allí. Y eso es lo que hay que estudiar. Es difícil darle una salida y una solución a eso, porque no es fácil. No se le puede dar una salida desde la crítica. ¿Qué mal lo hace el ayuntamiento? ¿Qué mal lo hace la Junta? ¿Qué mal lo hace el gobierno central? No consiguen darle... No, se están haciendo cosas. Tenemos una magnífica Plaza Vieja, de estreno además. Ha quedado estupenda. Pero es una Plaza Vieja deshabitada, que alguien se vaya por las tardes a verla. No hay masa poblacional en el centro histórico. Hay masa poblacional en la Vega de acá. Hay masa poblacional en la Térmica, en Nuevos Barrios, en Oliveros, tal. Pero el centro histórico es un problema diferente al de la vivienda turística. Sí, pero quizás con intervenciones urbanísticas desde tiempo atrás se hubiera corregido en parte. Me refiero a intervenciones urbanísticas en cuanto al acceso, en cuanto a facilitar también que se pueda vivir allí como pueden vivir en la Vega de acá. Bueno, la Vega de acá es que es la expansión normal, claro, la natural que los distintos planes generales le han ido buscando a Almería. Pero que yo creo que si se interviene urbanísticamente, se hacen accesos en condiciones y demás, pues un sitio como el resto, y quizá con encantos que no los tiene el resto. Ángel nos da también la visión de esa vertiente comercial que hablaba antes Manolo, ¿no? Al final hay que ser muy, muy emprendedor para atreverse a hacer un estudio de mercado y saber que cuando yo invierto aquí, la amortización de toda mi inversión me va a dar para poder seguir adelante y que, en fin, no es sencillo. Nosotros llevamos más de 50 años con negocios de tienda, de comercio local en Almería.
Y de luego la situación ahora está muy complicada, ¿no? Ya no solo por el estado del centro, sino por la demanda actual, la venta online, bueno, los centros comerciales, todo esto que ha causado que el comercio... Yo creo que es la dinámica del comportamiento humano actual. Sí, bueno, han cambiado las tendencias, las compras, sí, al final todo cambia, ¿no? Hace 50 años pues no había ningún centro comercial en Almería. Era la calle grande, Las Tiendas. de grande superficie. Había que ir a la Puerta Purchena, a la calle Las Tiendas. El otro día recordé la Sirena que está ahí, hay que mirar para arriba y te la encuentras y de pronto al blanco y negro. Sí, correcto. Pero ha cambiado, ¿verdad? Lo lleva razón Ángel. Ha cambiado y tenemos que adaptarnos a esa situación. Yo hablaba de una zapatería en el centro. ¿Quién va a poner una zapatería en esa zona céntrica cerca de la Alcazaba, por allí o por allá? No. Hombre, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio los comerciantes, empezando por los comerciantes, de reflexión, de transformación y de reconversión a lo que la gente pueda querer, ¿no? Y yo creo que Almería está en un momento muy importante porque por fin, después de muchísimos años, parece que hay un plan. Por lo menos se está tratando de crear un plan estratégico del centro en el que no solo haya una obra por separado, como se han estado haciendo hasta ahora, parcheando zonas, sino que tenga cierta cohesión y cierta coherencia todas las actuaciones y tenga cierto criterio y cierta conectividad entre lo que es el casco histórico, el centro comercial, el puerto. Entonces, parece que la ciudad quiere transformarse, a ver si el ánimo político y el ánimo ciudadano, que es incluso más importante que el político, de que nos creamos en Almería y nos creamos lo que tenemos que ser, a ver si todo eso realmente se contagia, cambia y empezamos a transformar de verdad la ciudad, porque es necesario para que cambie todo. Al final los comercios, igual que la hostelería, es verdad que va por otro lado, ¿no? Pero los comercios, pero también la hostelería, lo que necesitan es tránsito de gente, del que vive y del que visita, pero tránsito. Y la ciudad tiene que prepararse, tiene que ponerse guapa, tiene que atraer para que se consiga eso. Y a ver si ahora sí es lo definitivo. Paseo, el puerto ciudad. Eso, es la conectividad. Hay muchas cosas ahí. Las zonas ahora mismo históricas se están transformando. Hay muchos partidos. Sí. Vamos a ver cómo ¿No? queda. Tú que eres de deporte. Sí, no, hay muchos partidos que están jugando. Es que fíjate que has hablado antes de la Plaza Vieja, despoblada en muchos momentos del día. Tengo la impresión esa, pero... Sí, en muchos momentos del día sí. Pero ya digo que por eso utilizaba el término de las dinámicas de comportamiento humano actuales, ¿no? O sea, al final, si tú vives en el centro histórico ahora mismo, como puede ser tu caso, y me voy a meter en tu piel o en tus zapatos, como dicen los británicos, los ingleses, ¿no? Y entonces me imagino que cuando tú quieres ir de paseo, pues vas a las zonas que tienes próximas, pero cuando tienes que ir a hacer algo concreto, pues no tienes por qué transitar por la Plaza Vieja, no tienes por qué transitar camino de la Catedral, no tienes por qué transitar en la calle de las Tiendas, vas al lugar y entonces te vas alejando, ¿no? Entonces habría que activar determinados lugares y la Plaza Vieja especialmente, porque la obra ya bastante hemos estado durante tiempo para que finalmente nos la dejen como está, que creo que es preciosa, o sea, me parece maravillosa. Y hay que darle vida, hay que darle contenido, ¿no? Está el museo, el centro de interpretación, sí. Ahí está el hotel, están la zona del spa, hay unos par de establecimientos de hostelería que se han puesto ahí que dan a los dos lados, pero hay todavía espacios que deben ser recuperados, ¿no? Y es lo que al final le va a dar vida a una terraza allí, hombre. También pues habrá que acomodar cuestión de sombras y en función del tiempo. Con 34 grados igual se pasa regular. Pero sí, en parte, como acabas de decir también, si sacamos a todos aquellos servicios públicos que pueden provocar más tránsito, pues la verdad es que no estamos contribuyendo a la población, estamos contribuyendo a la despoblación. Eso también es importante. Si no va nadie, vamos a poner servicios públicos que el ciudadano de por sí tenga que acudir allí. Y eso también revitaliza, creo yo. Sí, hombre, la recuperación del uso de las casas consistoriales para el tráfico administrativo, ya eso ayuda, aunque sea porque tengo que pasar para ir al registro o para hacer cualquier trámite. Antes todavía es verdad que sigue habiendo concejalías periféricas repartidas, pero claro que el corazón del ayuntamiento, que es alcaldía, ¿no?, estuviera en el preventorio, pues era una situación excepcional,
pero que ahora ya, pues afortunadamente, ya las cosas van volviendo a su sitio y efectivamente, como dice José Antonio, que todo ayude. Yo es verdad que, sí es verdad que tengo una sensación un poco a caballo entre lo que dice Manolo y lo que percibo yo. Yo soy de esos usuarios puntuales, pero que acuden cuando toda la masa está, o sea, momentos, pues eso, de fin de semana, tarde, sábado. Claro, momentos, es verdad que yo el lunes, martes, miércoles o jueves, pues no transito por allí, y esos son igual los momentos un poquito menos ocupados o directamente más despoblados, ¿no? Pero bueno, es verdad que la actuación en cuanto al casco histórico, al final fijaros que de los BUT, de los viviendas de uso turístico, nos hemos ido a un asunto muy sensible como es la recuperación del casco histórico, del casco antiguo y la fortaleza que debe tener un lugar para disfrutar como yo te voy a mandar un mensaje optimista. Yo no hubiera ido hace unos años, nunca se me hubiera ocurrido, aunque sí lo he hecho, ¿no? Pero nunca se me hubiera ocurrido, y muchos amigos ni lo conocían, a ver lo que se ve, a mirar, a pasear o a simplemente estar un rato en el Cerro San Cristóbal. Te lo iba a decir, te he visto venir. En la vida. Te he visto venir, porque ha sido una recuperación de un espacio que estaba ahí y que lo recordábamos como, yo qué sé, una excursión puntual hace tropecientos años, porque por decir he estado, a vivirlo, a disfrutarlo, ¿no? Yo sí elegiría ahora ir a pasear por ahí, estar en el mirador entre el cerro y la Alcazaba, pasear, subir y bajar de una forma moderada y que está un poco en forma. Estoy de acuerdo contigo. Es que yo creo que la preocupación de los vecinos del casco histórico, yo creo en general, no es que no haya sido embellecido, que ha pegado un salto de calidad importantísimo. No solamente lo que tú dices, el Cerro San Cristóbal, la olla, si se va a la Cacela, el claustro de la catedral, que es una zona excepcional, yo creo que poco conocida. Es decir, todo lo que ha sido la peatonalización de muchas calles, o sea, se ha dado un salto de calidad tremendo. O sea, lo que ocurre es que no se consigue atraer a la población para que resida, no para que vaya de fin de semana. Puede que sea un problema específico de todas las grandes ciudades, pero me da la sensación de que Málaga, Murcia, Granada son ciudades que viven el casco histórico desde la propia población que vive allí. Y me da la sensación de que Almería es un hecho diferencial en eso, que es un hecho diferencial en el sentido de que se disfruta mucho los fines de semana, sobre todo a partir de la gran oferta hostelera y de calidad que hay en Almería, pero después el 80 o el 70% de esa gente que son clientes de Casa Puga o de cualquier otro establecimiento de allí, pues está viviendo en otros barrios de Almería más alejados, que no digo que sea ni malo ni bueno, pero que quien forma una familia quien empieza a vivir, tiene la idea de comprarse un piso, un apartamento tal, no piensa en el casco histórico, por lo que sea. Desconozco los motivos, pero esa es la pura realidad. Actualmente es así. Igual la evolución con todos los factores en juego, ¿no? Hace que en un futuro, y tampoco queremos que sea muy a largo plazo, ¿no? Pero a un medio plazo pues igual se van modificando esos parámetros. Yo también te digo una cosa, cuando a mí en su momento pues se me plantea pues eso, lo que tú has dicho, montarte tu vida, ¿no? con la independencia, con tu familia y tal, evidentemente te vas a las zonas nuevas, pero porque bueno, no te parecía atractivo. Igual ahora eso ya empieza a cambiar. Igual ahora ya sí empieza a ser atractivo. Igual te vas a las zonas nuevas porque también hay toda una publicidad muy fuerte que te invitan, que te lo ponen como el lugar paradisiaco donde hay que vivir. Las nuevas construcciones ofrecen más atractivos. Son pisos de 100 metros, de 90 metros. Claro. Hay pisos en el casco histórico de 65 metros, con cañerías viejas. Es decir, hay una labor de reconstrucción que no se ha hecho todavía, sino muy parcialmente en el casco histórico, que influye que una vivienda, pues lógicamente, una vivienda nueva en la térmica, pues tiene una unas publicidad condiciones, que el una imaginario modernidad colectivo mayor. de la gente la ha asumido y la relaciona con otras zonas, no con el casco viejo, si eso es así. Sí, bueno, ya digo que habrá que tener un poquito de paciencia, y esto es justamente lo más difícil del ser humano, tener paciencia, que lo queremos todo para ahora, para ya, pero bueno, la perspectiva nos tiene que marcar un poco la línea de trabajar en un futuro para que termine de ser atractivo, porque yo creo que ahora empieza a ser atractivo el centro. Hay promotores urbanísticos en Almería que merecen mucho respeto y que están apostando precisamente por comprar edificios en mal estado, casas
mal estado, hay que hacer una gran inversión y que se la tienen que jugar porque no sabe el éxito que van a tener y que lo están, no voy a dar nombres, pero hay varias empresas, varios empresarios que lo están haciendo muy bien desde ese punto de vista y que gracias a ellos están manteniendo un poco el tipo de decir, oye, pues hay un poquito de vivienda de nueva oferta urbanística en el centro y gracias a eso se está manteniendo un poco. Pues sí, y quiero pensar que ese será el camino que tomemos y el camino adecuado, ¿no? Pero vamos, habrá que dar tiempo al tiempo, que no es una de las virtudes más comunes, aún sintiendo que sí somos lo suficientemente pacientes como para que las cosas las recibamos cuando toca. Bueno, había un asunto, quiero terminar, porque con este capítulo, para hacer una pausa y cambiar el tema, estábamos hablando del casco histórico, la geografía, la topografía de la ciudad. No digo que seamos la única en el mundo, ni la única en España, ni siquiera la única en Andalucía, pero la topografía de Almería hace que el casco antiguo, afortunada, desgraciada o exóticamente, porque puede terminar siendo un atractivo, se va quedando en el arrabal. O sea, el arrabal era las zonas de crecimiento. Ahora el arrabal un poco es la ciudad, porque está encajonada. La ciudad, me refiero al casco antiguo, está encajonada y no puede moverse ni modificarse en absoluto. Todo tiene que ser hacia la zona del Levante y evidentemente todo lo nuevo pues va a hacer que el casco lo sintamos un poquito más lejos, pero eso es también justo la lucha, ¿no? Hacerlo atractivo, y creo, vuelvo otra vez a lo que antes comentaba, creo que empieza a ser atractivo, está siendo atractivo y tiene que crecer para que el centro nunca se pierda y sea nuestro corazón, porque es absolutamente lindísimo disfrutar de las noches, excepto cuando llueve, que llueve poco en Almería, pues el resto de noches, imaginaros la cantidad de noches donde puedes disfrutar de un paseo, de una visita o de mil cosas. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estamos en Conexión Almería, estamos en Interalmería Televisión. A la vuelta nos quedamos con otros de los temas de actualidad de esta semana en la ciudad.